Vamos al tema de esta mañana, campamento celestial Mahanaim. Ese es el tema que Dios ha puesto en mi corazón, basado en la historia bíblica del libro de Génesis, capítulo 32, verso 1 y verso 2. Génesis capítulo 32, verso 1 y verso 2. Dice su palabra: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Oiga, por eso el título del mensaje es Campamento Celestial Mahanaim. Escúchelo bien. Este mensaje es una secuencia de lo que hace unos 3 o 4 domingos por allí expuse el mensaje sobre sueños bajo piedras, si lo recordarán, basado en el sueño de Jacob. Es una secuencia porque este mensaje y esta palabra es una confirmación de aquel sueño que Jacob había tenido. Este sueño que Jacob tuvo, ahora lo vemos a través de estos 2 versículos en lo que es una realidad, un sueño hecho real. Pero escuche bien, dice que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Le voy a dar rápidamente una definición y un concepto sobre lo que es Mahanaim. Escúchelo bien. Antiguamente, expresar el acto de asignar un nombre a un sitio o a un lugar en función a los eventos que allí se desarrollaron era una forma de recordar o conmemorar lo que allí había acontecido. Por eso en algunas ocasiones se erigía o se levantaba un altar o un monumento de piedra sobre ese lugar como un recordatorio de lo que allí había acontecido. Génesis 12:7, la Biblia dice que edificó allí Abraham un altar a Jehová, quien le había aparecido en ese lugar. Génesis 22:14 nos dice que llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jiret. ¿Por qué? Porque estaba Abraham declarando lo que Dios había manifestado en ese lugar. Y a ese lugar tenía otro nombre, pero en ese encuentro Abraham le pone y levanta un altar y le pone a ese altar y a ese lugar Jiret, que significa Jehová proveerá. Entonces, veamos cómo venían esos cambios de nombre a los lugares, de acuerdo a las experiencias que allí habían obtenido. En el libro de Génesis 28:19 encontramos en aquel sueño que Jacob había tenido aquella noche, donde estaba en cierto lugar, tomó una piedra, se acostó y durmió, y allí tuvo un sueño. Y en ese sueño Dios le manifestó y le dijo que el lugar donde él estaba era un lugar santo. Y cuando Jacob se despertó angustiado y dijo: ¡ay, qué terrible es estar en este lugar! No es otra cosa que casa de Dios o puerta del cielo. Y Jacob le puso el nombre, levantó un altar allí y le puso el nombre a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Entonces, para que usted vea cómo venía siendo la asignación de los nombres a algunos lugares basados en la experiencia. El nombre de ese lugar podía anunciar una promesa divina,
podía establecer un pacto divino entre Dios y el hombre de ese momento, o manifestar un deseo de acuerdo a la experiencia de los que vivieron ese momento. También podría a ese lugar declararse la soberanía de Dios sobre ese lugar. Podría declararse como tierra santa. Usted sabe que un día Moisés llegó ante una zarza que miraba que se estaba quemando y dice que cuando llegó, la zarza le habló, pero era Dios personificado, manifestado a través de esa zarza. Y dice que de allí salió una voz y le dijo: mira, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás es santo. Algunos lugares fueron declarados con la soberanía de Dios sobre ese lugar, así como el monte de Sinaí. Usted lo recuerda, que nadie podía subir al monte, tenía límites, porque cualquiera que subía, hasta un animal o alguna bestia, moría irremisiblemente, porque ese lugar estaba rodeado de la presencia de Dios. Y dice que ese monte humeaba manifestando la gloria de Dios. Entonces, así sucesivamente se establecían los nombres de acuerdo a las experiencias vividas. Escuche bien, iglesia. También podría declararse lo que era la soberanía de Dios sobre ese lugar. Los cambios de nombre no solamente se daban a lugares, sino también a personas. Vea qué interesante. No solamente encontramos que a los lugares, a algunos territorios, se les daba nombre de acuerdo a la experiencia vivida, sino que también se daban cambios de nombre a personas. Encontramos dentro de la historia bíblica que Abraham, su nombre solamente era Abraham, pero Dios le dice: no te vas a llamar Abraham, sino te vas a llamar Abraham, porque vas a ser padre de multitudes. Y recordemos la historia de donde Dios le cambia el nombre a Jacob y le dice: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Así entonces vemos a través de la historia bíblica los cambios de nombre a determinados lugares de acuerdo a las manifestaciones de Dios y a algunas personas. Es más, Cristo Jesús encontramos que le cambió nombre a algunos de sus discípulos. Usted sabe que a Saulo se le estableció como Pablo. A Pedro, que se llamaba Simón, le dijo: no se llamará más tu nombre Simón, sino que se llamará Pedro, que era Petro, de piedra. Y así usted puede ver algunos otros nombres de algunos discípulos que el Señor les cambió. Y a través de eso les cambió la genética de lo que identificaba ese nombre. Porque el nombre, ya sea de la persona o de un lugar, identificaba el acontecimiento, el hecho de lo que allí había sucedido en ese lugar. Es interesante poder ver esto. Ahora veamos, siempre dándole a la definición, que por lo tanto Mahanaim era un lugar de una promesa que Dios estaba confirmando y cumpliendo a la vida de Jacob. Parte de lo que él le había prometido se estaba cumpliendo allí en Mahanaim. Dentro del propósito del mensaje, vamos a ver Génesis 28, 12 y verso 15. Encontramos allí el sueño que Jacob tuvo. Génesis 28 dice, verso 12 dice: y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ahora ponme el verso 15. Dice que después de ese sueño, cuando Jacob despertó y todo, Dios le habla y le dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere,
y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vea lo que Dios le está diciendo a Jacob. Este sueño que Jacob había tenido, óigame bien, mostraba la presencia divina del Señor que se nos ha prometido a todos. A todos Dios nos ha prometido su presencia divina. Mateo 28:20, el Señor dice: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Y dice el versículo, termina diciendo amén, que dice, que refiere y define así sea. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días, con su presencia. Es más, Moisés, recuerde cuando le dijo: mira, si me sacas de este lugar y si tu presencia no va conmigo, mejor no me saques, mejor no me lleves. Lo mejor que podemos tener en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro salir y entrar, es asegurarnos que la presencia divina del Señor esté siempre con nosotros, donde quiera que vayamos. Sea que entremos o salgamos, que su presencia divina esté manifestada en nuestra vida. Su presencia divina puede ser personalmente o angelicalmente a través de sus ángeles. Así Dios lo ha prometido. El Salmo 91, el verso 11, vea qué interesante lo que dice allí, la presencia de Dios prometida a través de sus santos ángeles. El Salmo 91, verso 11 dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. O sea que cuando hay presencia de ángeles alrededor nuestro, es la misma presencia de Dios representada a través de esos ángeles. Es más, este versículo 11 del Salmo 91 hace referencia a la experiencia de Jacob en ese momento, cuando ángeles le salen a su encuentro y empiezan a caminar alrededor de él para cuidarlo y para protegerlo. Vea qué interesante es que encontramos que Dios le dio una promesa futura a Jacob o Israel. En Deuteronomio capítulo 33, versos 27, 28 y 29, encontramos que desde allí y desde este sueño Dios estableció un pacto. Y Jacob hizo un pacto con Dios. Y desde ahí se estableció la fidelidad de Dios, la promesa divina de Dios de estar siempre con Jacob todos los días. Todos los días. Dice: e Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola, dice, en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Y vea lo que dice el verso siguiente. ¿No tienes el 27 o el 26? Vamos a ver. Dice: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Vea qué interesante lo que Dios le había prometido a Jacob. Ya no solamente como Jacob, sino como una nación. Porque de Jacob Dios hizo una nación de este hombre. Cuando le dijo: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel.
que significaba príncipe de Dios, la herencia de Dios. Y desde ahí Dios estableció ese pacto de protección, de cuidado sobre Israel. Y dice, el eterno Dios es tu refugio. Dios le había prometido que Él iba a ser siempre el refugio sobre Israel. Y podemos ver a través de la historia de todo el Antiguo Testamento cómo Israel fue guardado, fue protegido por Dios mismo a través de enviando ángeles Dios hacia su pueblo para guardarlo y para protegerlo. Vemos aquí que desde esa noche y a través de ese sueño de Génesis 28, 12 y 15, donde vio ángeles que subían y descendían hacia él, vemos aquí cómo Dios ahora en Génesis 32, verso 1, cuando Jacob decide regresar a su tierra y a la casa de su padre, vemos cómo entra el tiempo del cumplimiento de ese sueño, de esa promesa, de ese pacto que Dios había establecido sobre Jacob. Dice que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Aquí, iglesia, le voy a decir algo. Cuando llegamos a Génesis 32, verso 1, y cuando nos vamos a Génesis 28, verso 12 y 15, habían pasado más de 20 y fracción de años. Más de 20 y fracción de años. Cuando Jacob había tenido ese sueño. Cuando Jacob había visto a través de ese sueño que una escalera se extendía desde el cielo y bajaba a la tierra. Y que desde esa escalera descendían ángeles y subían ángeles hacia él. Y que él podía ver que al final, arriba de la escalera, estaba el trono de Dios. Pero desde ese día, 20 años atrás, Dios ya había declarado la protección divina sobre la vida de Jacob. Dios había dicho que sus santos ángeles iban a estar a la orden del día para cualquier ayuda, socorro que Jacob o Israel pudiese tener. Y han pasado más de 20 años. Jacob se fue huyendo de su casa, de su hermano Esaú, y se fue allá a tierra de su tío Labán, y allá encontró esposa, y usted sabe toda la historia. Habían pasado más de 20 años estando allí. Pero ahora que Jacob decide regresar a su casa, a su tierra, lo primero que se le manifiesta es el cumplimiento del pacto, de la promesa, de la fidelidad de Dios, desatando esos ángeles que él había tenido 20 años más atrás, al ver en ese sueño, en esa visión, esos ángeles que descendían y ascendían. Desde ese día y desde esa noche y desde ese sueño, los ángeles habían quedado ya activados para poder guardar y proteger la vida de Jacob durante estos años. Ahora, lo que vemos aquí es una realidad. Jacob los había visto a través de un sueño, pero ahora ese sueño es real. Los ángeles los está viendo palpable y visiblemente. Y no solamente ve uno, sino que ve, dice que le salen al encuentro. No es que Jacob los va a buscar. No es que Jacob por casualidad se encuentra con ellos, sino que es un propósito y un plan establecido de Dios
para que Jacob tenga a su servicio, a su disposición, todo ese campamento celestial de ángeles en favor de su vida, de su casa y de su familia. Y dice que los ángeles le salieron al encuentro. Vea, ¿qué haría usted si le saliera un ángel tal y como es? Yo no sé, pregunto yo. ¿Qué haría usted si usted le saliera un ángel? Yo les he contado ya en prédicas anteriores, yo he tenido a través de mis años 3 realidades con ángel. Una visible como humanos, otra tal y como lo es con su luz, una luz que, ¿qué le puedo decir? No hay palabras muchas veces para poder especificar o poder declarar lo que uno ve a través de una presencia angelical. Si ve un ángel, usted no se puede imaginar ya ver a Cristo o ver la presencia del Espíritu Santo manifestada en su forma como Él se manifiesta, ya sea como una paloma o como fuego, o manifestado como agua o como vino, de acuerdo a lo que Él quiera personificarse. Pero vea qué interesante es. Dice que le salieron al encuentro ángeles de Dios. Iba de regreso a su casa. Quiero decirle aquí algo interesante, iglesia, que solo los que andan en obediencia son aquellos que verán ángeles alrededor de su vida, de su casa o de su familia. Solo aquellos que caminan y van en obediencia a lo que Dios ha dicho, podrá Dios permitirnos poder tener esa gracia de poder ver y poder contemplar ángeles, ya sea visibles o ya sea invisibles. Escuche bien, dentro de la introducción, en Génesis 28:12, vemos el sueño que Jacob tuvo de esos ángeles que descendían del trono de Dios hacia la tierra, hacia donde Él, y se subían y ascendían. Y desde allí el Señor ahora le confirma ese sueño como una realidad. No solamente lo ve en sueño, ahora Jacob, los ángeles están viniendo a su encuentro. Están viéndolo, los está palpando, los puede oír, los puede ver y puede estar con ellos disfrutando en ese campamento celestial. Los ángeles han venido para protegerlo y traerlo de regreso a él y a su familia y llevarlos a su casa, a su tierra, de acuerdo a como él se había propuesto. Jacob en ese momento se encuentra con este campamento de ángeles de Dios y se da cuenta de que Dios está con él y que tiene protección angelical sobre su vida y sobre sus familias. ¿Qué son los ángeles? Pregunto. Dentro del estudio de la angelología sobre qué son los ángeles, cómo son, que son distintos a nosotros. Nosotros somos seres tripartitos de cuerpo, alma, espíritu. Los ángeles solo son espíritu nada más, pero tienen el poder y la autoridad de Dios para poder personificarse en un cuerpo físico, pero que son espíritus. Y vea qué interesante, porque dentro de lo que es la angelología se habla mucho sobre los ángeles. Algunos hombres de Dios
llaman a los ángeles los agentes secretos de Dios. Véalo. Y me llamaba mucho eso. Los ángeles son los agentes secretos de Dios. Es como quien dice uno del FBI de Estados Unidos, un agente secreto, o un agente de la CIA, o un agente de la KGB de Inglaterra, o un agente de la Gestapo de Alemania. Agentes secretos que son enviados de Dios a nuestras vidas para ayudarnos, para protegernos, para poder traer el mensaje de lo que Dios nos quiere comunicar. Escucha, iglesia, los ángeles normalmente son seres invisibles a los ojos humanos, pero algunas veces fueron visibles a algunos hombres y mujeres de Dios. Su aspecto fue en algunos casos como humanos, otros tal y como son ellos, seres angelicales poderosos. La palabra ángel en el griego es ángelo y en el hebreo es la palabra malak, que significa en ambos mensajeros. Son los agentes secretos de Dios que llevan los mensajes hacia nuestras vidas, hacia aquellas misiones, hacia aquellas tareas que Dios les encomienda para cada uno de nosotros. Dentro del panorama bíblico encontramos a Daniel cuando recibió a aquel arcángel llamado Miguel, que algunos historiadores y teólogos dicen que es la mano derecha de Dios, Miguel, como príncipe del ejército de Dios. Lo vemos en Daniel 10:13. Encontramos también aquel arcángel a cual le fue enviado a aquella mujer, la madre de nuestro Señor Jesucristo, a María, Lucas 1:26, en el cual se nos habla el nombre de este ángel o arcángel llamado Gabriel. Y puede verlo usted, las experiencias de estos hombres y de estas mujeres con estos ángeles fueron tal y como ellos eran, en su poder, en su magnificencia de su persona, tal y como Dios los había creado. Daniel, María, Lot. Recuerden la historia de Lot, cuando llegaron dos ángeles a sacarlo de Sodoma y de Gomorra. Aquí los ángeles fueron visibles, pero visibles como humanos, para poder sacar la vida de Lot y toda su familia. Porque cuando usted recuerda la historia, los hombres los vieron y querían acostarse con los ángeles, porque ellos llegaron en una personificación humana a la vida de Lot y a toda su familia. También encontramos a Elías, quien recibió y fue visitado por ángeles. Cuando estaba camino a Oreb, dice que estaba cansado del camino. Un ángel, dice, se le apareció y le llevó una comida, una torta, y le llevó una agua especial del cielo. Y lo despertó y le dijo, come y bebe. Y dice que por medio de un ángel. Y así sucesivamente podemos ver cómo Dios ha trabajado a través de la historia y desde los días de Jacob hasta el día de hoy, y seguirá trabajando con nuestra vida, enviando a sus ángeles en favor nuestro. Pues es una promesa. Salmo 91:11 dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. La presencia angelical
Fue ayer, es hoy y seguirá siendo mañana siempre activa para todo el pueblo de Dios, de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Todos estos hombres y estas mujeres vieron y recibieron ángeles. El libro de Hebreos, capítulo 13, verso 2, si me ayudas allí, encontraremos cómo el escritor de Hebreos hace un relato y manifiesta lo que muchas veces le aconteció a algunas personas. Dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Vea, desde Abraham recibió un día 3 hombres que aparecieron, que era Padre, Hijo y Espíritu Santo personificados, y Abraham los atendió. Lot, Jacob, Moisés, Gedeón, Manoa y su esposa. Cuando se le da el anunciamiento de Sansón como hijo, un ángel se les apareció a ellos. Y así sucesivamente encontramos que muchos, sin saberlos, habían hospedado ángeles que llegaron personificados como seres humanos, pero otros tuvieron la gracia y el favor de Dios de poder ver con sus ojos esa magnitud y esa presencia angelical tal y como son. David, Eliseo. Un día, dice el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, vea qué interesante esta historia. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 16 y verso 17. Dice que habían llegado las bandas armadas de Siria y habían sitiado todo lo que era Samaria, que era la capital de Israel. Lo tenían sitiado. No había forma de entrar y de salir. Estaban rodeados y sitiados por los sirios. Y dice que el siervo de Eliseo, llamado Giesi, cuando vio que estaban rodeados, que estaban sitiados por los enemigos, le dijo: no tengas miedo. Eliseo le dice a su siervo: porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y vea qué interesante, porque el siguiente versículo, el 17, dice que oró Eliseo y dijo: Señor, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos, que abras los ojos de este siervo para que vea, para que entienda, para que comprenda que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice que entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y dice que he aquí el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo y de todo Israel. Ángeles montados en sus caballos, en carros de fuego, estaban para proteger a Israel y a Eliseo. Vea qué interesante cómo la gracia de Dios y su protección angelical se manifestó a través de los tiempos. Hebreos capítulo 1, verso 14, se nos muestra y se nos manifiesta lo que en sí es el propósito de los ángeles para nosotros como herederos de la salvación. Dice: no son todos espíritus ministradores enviados
para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esos son los ángeles. Son ministros, son enviados, mensajeros, para poder estar allí en los momentos en que necesitemos ayuda, en los momentos en que el diablo muchas veces se quiera levantar. Dios puede enviar sus ángeles para proteger, para fortalecer, para poder manifestar su presencia divina a través de estos seres angelicales a nuestras vidas. Y yendo a la aplicación del mensaje, encontramos, para terminar, el asunto de los ángeles, que el oficio angelical a veces se desempeñó en forma humana en los antiguos. Aparecieron ángeles como seres humanos para poder ayudarlos. Y es aquí donde podemos ver todo el recuento bíblico del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Usted sabe, cuando Pedro estaba en la cárcel y estaba bien protegido, bien encadenado, y dice que un ángel se le apareció, quebró las cadenas como que nada, lo sacó y lo llevó. Y es más, Pedro pensaba que estaba soñando, y cuando se vio afuera en la calle, dijo: verdaderamente no es un sueño, es una realidad. Dios había enviado su ángel y lo había sacado de la cárcel, ya que al siguiente día el propósito de Herodes era matarlo y terminar con la vida de Pedro. Es allí donde vemos que el oficio angelical a veces se desempeñó en forma humana. Ahora, volviendo a Génesis capítulo 32, verso 2, dentro de la aplicación, encontramos que cuando Jacob recibe ese encuentro, que llegan hacia él aquellos ángeles en multitudes, Jacob dice en este verso 2: y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Cuando él los vio y pudo ver aquel campamento celestial, miraba y buscaba lo que era la definición de un campamento o un destacamento militar, porque se asemeja lo que Jacob recibe para su protección de su vida, de su casa y de su familia. Jacob recibe un destacamento militar angelical de parte de Dios. Y me iba a la definición sobre lo que es un destacamento militar dentro de lo que es el orden militar. Y vea qué interesante, que un destacamento militar se componía de aproximadamente 10 pelotones. Y esos pelotones se comprendían entre de 40 a 50 soldados cada pelotón. Cada pelotón. Y vea que un pelotón estaba asignado bajo lo que era un teniente. Y dentro de lo que es la estrategia militar, también un destacamiento se le podía establecer como un batallón. Y un batallón comprendía entre unos 800 soldados aproximadamente, y estaba a cargo de un comandante. Un batallón dentro de lo que era
Y podemos ver que una compañía militar se comprendía de 200 a 400 soldados de aquellos tiempos y que estaba comandada por lo que era un capitán. Ahora, estratégicamente se ha reducido la cantidad debido a que ahora los militares viajan en vehículos. Entonces, la capacidad física ha sido reducida. Pero antiguamente, donde todo era infantería o era caballería, era muy distinto. Era mayor la cantidad que comprendía una compañía o lo que comprendía un campamento o un destacamento militar. En Números, viendo esto, estamos viendo que prácticamente cuando Jacob ve este campamento y lo define como un campamento de Dios, está definiendo que aproximadamente en este campamento, destacamiento de ángeles que hay a su lado, estamos viendo aproximadamente unos 800 ángeles alrededor de él, de su vida, de su casa y de su familia, como este campamento. Y vea qué interesante, porque aquí este campamento le daba protección por la vanguardia que era hacia el frente y le daba protección por la retaguardia que era hacia atrás, cubriendo hacia adelante y cubriendo hacia atrás. No solamente la vida de Jacob, sino la vida de toda su familia. Ya de que cuando entramos a la aplicación de este mensaje, encontramos que Jacob va de regreso a su casa, a su tierra. Pero cuando él se encuentra con este campamento de ángeles y ve toda esa protección divina, le llegan en el versículo 3 de Génesis 32, vemos que le llegan mensajeros y le llegan a Jacob a decirle que su hermano Esaú viene con 400 hombres armados. ¿A qué venía Esaú? No venía más que para matar a Jacob y destruir por todo lo que le había hecho, por todo lo que le había robado, la bendición que se la robó y por todo el mal que había provocado Jacob. Y es aquí donde Dios manda y establece este campamento celestial para proteger la vida de Jacob y de toda su familia ante la amenaza inminente de su hermano Esaú, que venía con 400 hombres armados. Pero Dios ya tenía su protección divina sobre la vida de Jacob. Y era este campamento celestial de aproximadamente 800 ángeles protegiendo la vida de Jacob. Y es aquí cuando Jacob ve este campamento donde Jacob determina y llama el nombre de este lugar con el nuevo nombre de acuerdo a la experiencia vivida por él, y lo llama Mahanaim, que quiere decir campamento. Mahanaim. Y vea qué interesante, porque Mahanaim sería un lugar de la providencia divina, sería el lugar de la confirmación del pacto divino que Dios había establecido 20 años atrás a través de aquel sueño con la vida de Jacob, y ahora se está estableciendo en Mahanaim,
este pacto de protección. Mahanaim venía a ser el lugar del cumplimiento de la promesa que Dios le había dicho: te voy a guardar, te voy a proteger. Y estos ángeles que estás viendo que descienden de esa escalera de mi trono hacia ti y que ascienden, son los ángeles que he asignado para tu protección, para que te cuiden, para que te guarden. Por donde quiera que vayas, estarán contigo, estarán bajo tus órdenes, bajo tu dirección y bajo tu protección y bajo tu cuidado. Imagínense. Hoy hay tanta gente que gasta en seguridad, ¿va? Paga guardaespaldas, paga seguridad, vigilancia. No le basta con eso, compra cámaras. No le basta con cámaras, compra unos cuantos perros Doberman o Rottweiler, aquellos semejantes. ¿Y por qué? Óigame, qué mejor que tener la protección y la seguridad de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas. Que como dice el Salmo, que usted pueda dormir confiado, porque dice su palabra, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende. Hay una asignación, hay un propósito para los ángeles, y es proteger la iglesia de Cristo, proteger a los santos y a los redimidos que el Señor ha llamado y ha establecido. Vea, iglesia, que ahora en Mahanaim se convierte en un lugar de ángeles visibles a la vida de Jacob, y se convierte en un lugar de refugio de la presencia divina para la vida de Jacob. Ahora Jacob puede decir: véngase lo que se venga, pero con estos ángeles aquí, ¿quién contra mí? Ahora Jacob tenía la seguridad y la protección de Dios sobre su vida a través de este campamento celestial. Mahanaim se convirtió en el Antiguo Testamento debido a esta experiencia, debido a este relato bíblico. La historia bíblica nos dice que los israelitas definieron y establecieron esta ciudad de Mahanaim como una ciudad de refugio. El libro de Jueces y el libro de Josué se establece que esta ciudad y este lugar fue establecido como una ciudad de refugio. Jueces capítulo 13, verso 24 hasta el verso 30, y en Primera de Crónicas 6:80 encontramos ahí cómo esta ciudad, que se encontraba asignada a la tribu de Gad de los Galaditas, fue establecida como una ciudad de refugio. Y qué interesante, si usted recordará que en pandemia puse un mensaje sobre lo que eran ciudades de refugio y qué representaban, qué es lo que se gozaba de poder estar en una ciudad de refugio. En una ciudad de refugio se garantizaba protección, provisión, sustento, se garantizaba casa, cobertura sobre ese lugar, sobre aquel que era perseguido por el enemigo, pero que estando en una ciudad de refugio, su vida estaba garantizada bajo una protección divina, bajo una provisión divina, bajo una cobertura divina, que ni el diablo mismo podía entrar a ese lugar, porque era una ciudad de refugio establecida de parte de Dios.
Y Mahanaim se convirtió en eso, una ciudad de refugio. Fue llamado por los israelitas un lugar santo, un lugar de refugio. Y vea, iglesia, si Esaú venía con 400 hombres armados, Dios tenía para la vida de Jacob miles de ángeles en un campamento para que pudiera ver qué defensa y qué socorro y ayuda protectora lo esperaban de lo alto del cielo para su vida y su familia. Eso es lo que Jacob tenía ahora en Mahanaim. Terminando el mensaje, escúchelo bien, hay una experiencia en Mahanaim vivida por David. El libro de Segunda de Samuel, capítulo 17, versos 27, 28 y 29, encontramos esta experiencia vivida por David. Dice: luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Raba, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita de Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos, tostados, y qué es lo que más no. Vea, un día David sale huyendo del palacio debido a que su hijo Absalón se ha levantado contra él. Y David, para no pelear contra su hijo, huye, deja el palacio y se va a refugiar a un lugar llamado Mahanaim, que era una ciudad de refugio, una ciudad de protección, una ciudad donde los ángeles de Dios habían estado allí para proteger, cuidar y dar provisión a la vida de Jacob miles de años atrás. Pero ahora David huye a ese lugar. Y dice la historia que llegando allí a Mahanaim, David salió sin ropa, sin calzado, salió huyendo y no le dio tiempo de poder recoger nada y se fue a refugiarse. Y la historia dice que estando allí empezaron a llegar estos hombres y que cuando David los ve que llegan, él los vio y los definió y los declaró como unos ángeles enviados de parte de Dios que le llevaron provisión. Ahí se manifiestan los nombres de ellos. Uno era Nabas, que era un hijo de un rey de los filisteos, donde un tiempo David estuvo escondido cuando huía de Saúl. Le llevó, óigame, provisiones. De ahí otro era aquel que le daba refugio a aquellos que verdaderamente Dios tenía un propósito para la vida de ellos. Ustedes recuerdan a Mefiboset, saben la historia. ¿Quién y en qué casa estuvo Mefiboset? Dice que en casa de Maquir, de Lodebar. Y a usted lo ve allí en ese texto, este hombre llevando a David cobertura, protección, y le llevaron. Y la historia dice que hubo un hombre que era rico, millonario, y dice que este hombre tenía casi 80 años de edad, y cuando supo que David estaba en Mahanaim, dice que le envió provisiones, le envió sustento y todo. Y la declaración de David fue esta: que eran como ángeles que Dios los había enviado para su vida. Iglesia, ¿qué le quiero decir a usted con esto hoy? Muchas veces Dios podrá
enviar un ángel físicamente humano como una bendición para tu vida. Otras veces podrás ser alguien invisible, alguien que tú no sabes de dónde llegó, cómo te mandó eso, quién fue, ni lo conoces, pero alguien que representaba un ángel de Dios para poder llevar tu provisión. Por eso, al final de la historia, Mahanaim se convirtió en un lugar de bendición, donde los ángeles de Dios llegaban, ya sea visibles o invisibles, llegaban y se manifestaban a la vida de aquellos a quienes Dios tenía planes y propósitos para su vida. ¿Quién quiere sentirse hoy en Mahanaim? ¿Quién quiere hoy decir, yo quiero estar en Mahanaim? Quiero tener un encuentro con los ángeles de Dios, un encuentro con aquellos que Dios tiene preparado para bendecir mi vida, mi casa y mi familia. Un día apareció un hombre llamado Natanael, y dice que Andrés, hermano de Felipe, lo fue y lo llamó y le dijo: Natanael, hemos hallado al Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios. Y Natanael le dice: ¿y de dónde es? ¿Y cómo se llama? Y le dicen: se llama Jesús y es de Nazaret. Y dice que Natanael dice: de Nazaret podrá salir algo bueno, podrá venir algo bueno. Pero él decide ir a conocer a ese Jesús de Nazaret. Cuando él va entrando, Jesús hace una declaración profética sobre él y dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay mentira ni engaño. Natanael se queda sorprendido porque es un hombre recto, es un hombre que no tenía mentira en él. Y le dice a Jesús: ¿de dónde tú me conoces? Y Jesús le dice: antes que vinieses aquí, cuando estabas allá debajo de aquella higuera, de allí te conocí y te conozco. Al instante dice la Biblia que Natanael cae de rodillas y le dice: Señor, creo en ti. Pero Jesús le dice: porque te dije que te vi debajo de aquella higuera, creíste. Te digo una cosa: de aquí en adelante no solamente verás al Hijo de Dios en tu vida, sino que de aquí en adelante verás ángeles que caminan alrededor de tu vida, de tu casa y de tu familia, dando confirmación lo que Jesús un día llevó a cabo en la vida de Jacob. Ángeles fueron enviados para favorecer, para cuidar y proteger la vida de Jacob. Iglesia, el ministerio de los ángeles es manifiesto, es palpable y es visible hasta el día de hoy. Dios envía a sus santos ángeles. Dios los trae para que estén con nosotros, para que nos guarden, para que nos protejan, para que nos fortalezcan, para que traigan su mensaje, su provisión a nuestra vida. Y esto se vive en un lugar llamado Mahanaim, un lugar de refugio, un lugar que espiritualmente llegamos a nuestra vida y que de repente el Mahanaim de Dios aparece en nuestra vida. Los ángeles de Dios
empiezan a aparecer, trayendo pan. Vea la historia de David. Dice que le llevaron miel, manteca, camas, tazas. No se sorprenda si un día de repente le llega una cama nueva de paquete ahí. No se sorprenda si de repente le lleve una vajilla nueva. Óigame, no se sorprenda si de repente alguien le lleve, óigame bien, una provisión conteniendo materiales y conteniendo muchos de estos alimentos que le llegaron a David. Y fueron a través de estos ángeles que Dios tiene preparado. Dios tiene preparado ángeles para bendecir nuestras vidas, nuestras casas y nuestra familia. Cierre sus ojos por un momento. Hay alguien que en esta mañana quiere entregar su vida al Señor, que hoy nos visita por primera vez y que esta mañana quiere darle la oportunidad de entregar su vida, su casa y su familia al Señor. Hoy es un día de salvación para tu vida. Hoy es un día de refugio. Hoy es un día de protección. Hoy es un día donde Dios establece su pacto, su promesa divina de garantizar su presencia divina a tu vida, a tu casa, a tu familia, a través de su presencia personal o a través de su presencia angelical sobre tu vida, sobre tu casa. Hay alguien que en esta mañana que nos visita, que quiera hoy entregar su vida al Señor, que quiera hoy tener un encuentro, no solamente con los ángeles, sino un encuentro mayor con aquel que es Señor y dueño y creador de los ángeles, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, al cual le sirven el cielo y la tierra, los ángeles y todos los santos se rinden ante Él.